jóvenes de nuestro país en la política peruana, por ejemplo. Vamos a analizarlo hoy aquí en Siempre en Casa y en RPP. Soy Jorge Rodríguez, ya estamos en los estudios de RPP con Mauricio Paguara. Él es sociólogo y vocero de la campaña Hagamos Ruido de Promsex. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge, y así es, desde Promsex y en este caso con Centro Ideas y gracias al apoyo de la Unión Europea estamos promoviendo la campaña Hagamos Ruido para que la participación de las juventudes en nuestro país pueda alcanzar en los espacios de toma de decisión finalmente. Y efectivamente lo que necesitamos es, de buena manera obviamente, que los jóvenes hagan ruido, ¿no? Porque se habla mucho de que los jóvenes están todavía en este mundo del ni estudian, ni trabajan, ni se preocupan por la realidad del país. Es lo que dicen algunos. Entonces, ¿cómo analizar lo que está ocurriendo con la juventud en este momento, Mauricio? Uno de los contextos que creo que vivimos como país es el reto en cómo las juventudes están reconformándose en sus espacios organizados y las formas también de participar políticamente. En ello, estas acciones han sido más bien transformadas en organizaciones juveniles en donde ahora están incidiendo en sus espacios, ya sea en tomas de decisiones a nivel local, el tema de las agendas que les preocupan finalmente en cada uno de sus territorios, o el tema también cuando es que cómo hacen para que sus proyectos de vida no se pierdan en el trayecto en el cual muchas veces no tienen tantas oportunidades. Claro, ahora, ¿cómo ha cambiado el escenario también para los jóvenes con la irrupción, por ejemplo, de la tecnología, por un lado, pero también dentro de esta coyuntura tan complicada que vive el país, en la cual vemos, por ejemplo, que partidos políticos continúan con líderes añejos y parece que no le dan espacio a la juventud? ¿Cómo lo ves, Mauricio? Tal cual, creo que el principal enfoque que nos permite unir a las juventudes en el país es el tema de la educación. Y con educación podemos transformar varios espacios, incluyendo el tema de la política. Ajá. Y es ahí en donde estamos viendo que acciones concretas desde sus territorios en cómo transforman sus propias formas de incidir en la participación política es lo que les permite tener un mayor espacio para interactuar. Y no solamente pues que se quede en la imagen de que voy a ir a votar y se queda mi tema electoral o político, claro, ¿no? Sino más bien que se involucren en sus espacios de toma de decisión, que se involucren en los partidos políticos, pero que sobre todo se organicen. Creo que acá hay una tarea pendiente dentro de nuestro territorio, dentro del país, de poder organizarnos y armar, en este caso, iniciativas de manera colectiva también. Y una de las cosas, Mauricio, que más le falta a nuestro país, también en el ámbito juvenil, es precisamente liderazgo, ¿no? Falta liderazgo político, obviamente, pero también liderazgo en los distintos sectores. ¿Cómo se está trabajando ese tema desde esta campaña, por ejemplo, Hagamos Ruido? De hecho, Hagamos Ruido, la última vez veníamos con un taxista donde estábamos movilizando para unas acciones en Pachacamac y creo que una de las cosas que nos ayudó a simbolizar fue que por lo menos él entendía, y escuchando RPP y todo lo demás, era que habían jóvenes que se estaban preocupando por participar en política. Ajá. Y que participen de manera organizada en sus espacios, en sus ollas comunes, en sus espacios, digamos, de voluntariados, y creo que en ello, en poder transformar, de hacer ruido con nuestras acciones, es lo que nos permite hacer otra mirada, de que no nos vean a los jóvenes simplemente como que, solamente están yendo para que, están yendo por un sencillo, que simplemente, pero ellos qué derecho tienen, que siempre terminan minimizándose en los espacios, ¿no? Sí. Pero además quiero sumar ahí algo que es muy valioso, que es que también las juventudes tienen otras dinámicas en donde se están dando también las formas en donde se involucren en sus espacios, en sus familias. Por ejemplo, ¿qué dinámicas? Por ejemplo, tenemos la primera, que es en donde ya tienes un espacio mucho más compartido para que sus proyectos de vida no se trunquen al momento de que salen del colegio y logren finalmente decidir una carrera. Ajá. Esto es donde sus espacios organizados, en donde más bien intergeneracionalmente les permite tener mejores referencias, sobre todo en un proceso de pospandemia, porque de hecho nos limitó mucho el tema de acceder a información clave, sí, claro, el tema de tener también personas que nos ayuden a guiar en este proceso de lo que es el proceso de la adolescencia a la juventud, que muy pocas veces se discute también en nuestras escuelas. Y algo que sale también muy puntual, que es la salud mental, que es algo que las juventudes y las adolescencias es lo que más les ha afectado en este retorno a la presencialidad. Ahora, ¿de verdad hay interés de los jóvenes, de la juventud, Mauricio, en participar? Quiero referirme al tema político y quiero referirme a este tema, Mauricio, porque estamos ya en un año prácticamente preelectoral. El 2024 se nos va, 2025, ya estamos a vísperas de las elecciones, y va a ser importante que la juventud participe realmente. Creo que estamos viviendo un periodo en donde nuestro bono demográfico en el Perú está siendo la oportunidad también para que deje el legado de las nuevas formas de participación política. Claro. Si bien creo que las últimas marchas en las cuales protestaron las juventudes y adolescencias en nuestro país,
y fueron lamentablemente las principales víctimas en medio de toda esta tensión, creo que hay un tema de exigir que se cumplan nuestros derechos como tales, ¿no? Que se respete nuestra vida, se nos respete la dignidad humana y que ello involucre también tener una responsabilidad para que asumamos nuevos roles y nuevos espacios en donde la política tradicional es la que verdaderamente estamos viendo la polarización total. Tener casi más de 33 partidos que se van a 50 ya es un síntoma de que la clase política se está dividiendo y somos quizás también la juventud de nuestras dinámicas que hemos asumido ver una esperanza para construir país. Porque también, entendamos, el país no se construye con una sola voz, se construye cuando generamos espacios de construcción, de diálogo, de consenso. Claro, y estos espacios tienen que generarse también desde el colegio, porque precisamente queremos jóvenes, pero jóvenes que participen por lo menos con algo de experiencia también que puede provenir, ¿por qué no?, desde su época escolar, por ejemplo, ¿no? A través de la asociatividad, de su participación en temas comunales. Desde allí ya podemos ver liderazgo en algunos jóvenes. Así es. Yo siempre he sido, creo, consciente de que los espacios que se promueve la ciudadanía escolar contribuyen mucho al tema de la ciudadanía activa cuando ella es joven. Municipios escolares, el tema de los consejos consultivos de niños, niñas, adolescentes, que son parte justamente de la campaña y que nos ayudan a poder conectar y que el proceso no se caiga, sino que si iniciaron en la escuela, continúen dentro de su espacio, de su espacio familiar, de las comunidades y sus espacios organizados como jóvenes y puedan hacer ruido con sus acciones. Claro, ¿y cómo va, por ejemplo, han tenido conversaciones con agrupaciones políticas, por ejemplo? No hablo de una vertiente, de un tema ideológico, ¿no?, sino para que cada uno en su cantera, por decirlo de alguna manera, pueda preparar, ¿no?, jóvenes que en algún momento, salgan a la cancha, pues, ¿no?, a defender los derechos precisamente de quienes van a tener la responsabilidad de manejar el país. Creo que una de las riquezas que tiene el proyecto es que puede dialogar justamente con los actores que son claves dentro del desarrollo de una comunidad, en este caso de la región. Yo quiero rescatar que estamos justamente en 4 regiones con esta campaña. ¿Qué regiones son? Amazonas, Lima, Piura y Cajamarca, que son zonas en donde justamente ha estado hace poco con el tema de Condorcanqui, cuando tuvimos todo el tema de las expresiones del ministro, que las organizaciones juveniles rechazamos tajantemente porque no es la manera en cómo se puede mencionar de esa manera o expresar hacia las juventudes y adolescencias, y que justamente los espacios organizados fueron un espacio de resiliencia para poder incidir y dialogar con los actores políticos. ¿Te refieres a la barbaridad que dijo el ministro de Educación? Que eran prácticas culturales que exactamente. Y estamos hablando aquí de casos de abuso sexual, de violación sexual incluso en la comunidad de Condorcanqui, ¿no? Tema que ya data desde hace por lo menos 10 años, Mauricio, y que ha sido visto con indiferencia. En ese sentido, tenemos que levantar nuestra voz y exigir que se haga justicia. Y por eso es hacer ruido con nuestras acciones, porque hay algo que se naturaliza de manera tan de una autoridad que no deberíamos permitirlo ni ayer, ni ahora, ni nunca. Exacto. Porque finalmente quienes se perjudican no es un tema de que solamente a esas adolescentes o a los jóvenes de ahora, es para toda la comunidad, es para sus familias, y no estamos entendiendo ahí la magnitud que esto genera cuando verdaderamente queremos que las juventudes se cumplan sus derechos de manera al 100%, ¿no?, de inicio a fin. Correcto. Mauricio, y los jóvenes que nos están viendo en este momento, ¿cómo pueden participar de esta campaña y de repente los padres de familia incentivar también a que sus hijos lo hagan? Así es, creo que el principal eje de la participación juvenil y adolescente es cuando involucras a docentes, cuando involucras a una comunidad educativa, cuando involucras a los padres, a las madres de familia, pero sobre todo es porque contribuyen a que los liderazgos de las juventudes en su diversidad, porque son también muy diversas en el sentido de que somos afrodescendientes, LGTBI, el tema de que también tienes migrantes, incluso en la tendencia que tuvimos en nuestro país en los últimos años, creo es cómo volver a conectar como sociedad y que este proceso de presencialidad post-pandemia nos ayude a tener un sentido de que nuestras comunidades están cambiando. Entonces ahí es donde nuestras acciones contribuyen a este eje de que la educación sea el puente conector para que nuestros proyectos de vida se consoliden. Claro, y el tema educativo es fundamental. Ahí hay otra crítica que se le hace también a los jóvenes, ¿no, Mauricio? Y tú como sociólogo quiero que me puedas dar una opinión, que nos puedas dar una opinión, porque se habla mucho de que estamos en la generación, bueno, WhatsApp, ¿no? Todo se hace por WhatsApp, ya no se investiga, ya no se lee, ya no se estudia, ¿no? Es la imagen
imagen que muchas veces se tiene de los jóvenes. ¿Cómo ves tú ese panorama? El tema del uso de las herramientas también tecnológicas, en este caso es donde ves otras maneras en cómo también ellos puedan construir otros procesos, ¿no? Quizás ya no se lee tanto los libros, pero también tenemos jóvenes que promueven, y en el espacio del proyecto nos ha permitido conocer a jóvenes que promueven bibliotecas itinerantes, por ejemplo. Porque es una manera de conectar y no perder esa esencia en donde algunos tienen este sentimiento de los libros y todo lo demás. Por ejemplo, en la reciente Feria del Libro en Jesús María se observó, yo tuve la oportunidad de ir hasta en 2 ocasiones y vi muchísima gente joven, por ejemplo. Muchísima gente joven, incluso niños con sus papás. Era maravilloso realmente cómo ellos tenían interés en los textos, en los libros. Así es, y entonces las maneras en cómo se utilizan las herramientas digitales... Ahí está el punto. Es una oportunidad para también cómo ellos van cambiando sus formas en cómo poder conectar, porque de hecho las comunidades de bibliotecas juveniles han sido más bien por referencias desde otras regiones del país. Entonces esto ayuda a saber que de repente las capitales como tal de Perú no solamente están en temas tecnológicos, sino también otra apertura de oportunidades en otras regiones que tenemos, ¿no? Y yo te rescato mucho Amazonas porque ha sido una de las regiones en donde hemos tenido mayores implicancias de conectividad, por ejemplo. Uno pensaría que siendo Amazonas, además, bueno, puede señalarse que puede ser selva, pero tiene zona sierra como Chachapoyas. Entonces, de hecho, esta oportunidad de poder entender a las comunidades y poder también darles sus espacios, reconocerlos como tal, es una gran oportunidad para poder brindarles otras miradas en donde interconecten con otras juventudes. Ahora, tenemos, según el INEI, en este momento un aproximado de 23% de la población peruana considerada joven, ¿no? Por un tema etario, digamos, ¿no? Claro, es una cifra bastante grande porque estamos hablando de una población, yo reitero, ¿no? Muchos dicen la niñez es el futuro. No, la niñez, la adolescencia, la juventud debe ser considerado el presente y ahí hay que darles precisamente cabida, espacio dentro de las decisiones más importantes que se pueden tomar en el Perú. En ese sentido, ¿sienten que están representados en este momento en los distintos niveles de gobierno, por ejemplo, local, regional, el Ejecutivo, el Congreso? La apuesta, de hecho, en hacer ruido es para que seamos escuchados, porque no estamos siendo ni representados, ni escuchados, ni tampoco en los espacios que se ha podido en algún momento consolidar, se han podido dar muestras claras de que las voces de las juventudes del Perú puedan tener un espacio como tal. Y creo que ese es el llamado principal, porque los jóvenes nos estamos preparando para ser actores en toma de decisión. Y el que no seamos parte de la actual clase política y el proceso que se está viviendo es porque justamente no que estamos creyendo que eso sea la manera adecuada. Y hay que transformar los espacios. Creo que es una oportunidad, y cuando discutimos, debatimos, creo que también es ver otra mirada de que si pensamos diferente, opinamos diferente, podamos construir sobre ello puntos en común para poder generar también otros procesos de desarrollo. Creo que los últimos procesos políticos que hemos vivido también nos han afectado a las juventudes como tal, pero que hemos terminado como carne de cañón y que no debería permitirse eso. ¿Y sabes por qué, Mauricio? Y esta es una reflexión final. No nos quedemos solo en la crítica. Está bien, protestar es un derecho, perfecto, pero aportemos también, ¿no? Hay que entrar al debate para poder aportar y no quedarnos solo en la crítica, en la queja, digamos, ¿no? Y eso es importante. Y en eso se valora mucho el tema de hacer ruido en el marco del proyecto de diálogo Jóvenes por la Educación. Lo que busca contribuir es que los espacios de las organizaciones juveniles se consoliden, porque sus territorios están haciendo talleres sobre temas de educación sexual integral, sobre temas de voluntariado en temas de cambio climático, en temas de educación también dentro de la inclusión en su diversidad, con comunidades aguajún, ayanincas. Entonces todo ello son incidencias, pero que no necesariamente tienen la voz o la resistencia de que pueda decirse el Estado lo acoja. Entonces es ahí una de las tareas pendientes que como jóvenes nos estamos agrupando, y es hacer ruido con ello. Mauricio, de verdad que es un gusto tenerte con nosotros. Por favor, ¿cómo encontramos más información sobre Hagamos Ruido? Así es, nos pueden encontrar en las redes sociales con el hashtag Hagamos Ruido, y también dentro de las plataformas de Promsex y de Centro Ideas para que puedan conocer un poco más de la campaña, y en nuestra página web con el hashtag Hagamos Ruido y Diálogo Jóvenes. Ahí van a encontrar todas las acciones de las organizaciones juveniles a nivel nacional. Gracias, Mauricio. A ustedes, gracias. Mi promoción, Mauricio Paguara, sociólogo y vocero de la campaña Hagamos Ruido de Promsex, aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú. Quédate con nosotros, más adelante te vamos a enseñar cuál es el procedimiento legal frente a un hecho de violencia familiar, violencia de género. Quédate con nosotros, volvemos con eso y con más aquí en Siempre en Casa.